¿Alguna vez te han humillado en el lugar donde te deberían haber abrazado? No me refiero a una reprimenda cualquiera, a una mirada desagradable en el supermercado, a un comentario sarcástico en el autobús. Me refiero a escuchar la palabra que te mata por dentro, dicha por el micrófono de una iglesia resonando frente a gente que te conoce desde niño, viejo maricón. Así, con cada letra, pronunciada como un salmo. Estaba sentado en el mismo banco de madera donde había orado toda mi vida, donde había cantado himnos, donde había mecido a mi nieto en mi regazo durante el servicio infantil. El micrófono silbó, el pastor se ajustó la corbata y en lugar de hablar del perdón, habló de mí. No grité, no respondí, me mordí la lengua y me quedé. El silencio a veces es la única defensa para quienes ya no tienen fuerzas para luchar. Sé que esta palabra también te duele. Tú que eres un hombre adulto, de pelo blanco, rodillas que te crujen, pero que aún llevas en el pecho a un niño que solo quería ser visto sin vergüenza. Y por eso vine a decirte, me llamaron viejo gay en la iglesia y al día siguiente volví tomándolo de la mano. La iglesia olía a cera para muebles y café embotellado, como cada domingo por la mañana. Las hermanas del círculo de oración pasaban con faldas hasta los tobillos, los diáconos acomodaban las sillas, los jóvenes del coro afinaban sus teclados. Yo estaba en mi rincón, como siempre. Soy un jugador de banco, no de escenario. Mi fe nunca necesitó luz de colores. Crecí aprendiendo que Dios escucha más al corazón que a la garganta, pero ese día, mi corazón latía demasiado fuerte. Antes de la humillación, ya sentía las miradas frías, el peso de la espalda vuelta, el susurro en el pasillo. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que el servicio se ha convertido en un tribunal y el pastor en un juez? Fue así. Yo ayudé a construir ese templo con mis propias manos. Pinté la pared. Yo llevaba ladrillos. Pagué por la lámpara. Tomé canastas de alimentos básicos para la familia, que perdió todo en la inundación. Nunca me he perdido un servicio de comunión. Cuando necesitaba un abrazo, encontraba un banco. Cuando necesitaba un banco, encontraba una factura. Acepté la contabilidad de la fe. El diezmo entra, la culpa permanece. Lo peor no es lo que te gritan. Lo peor es lo que susurrarse a sí mismos. Lo vi de cerca hipocresía que corre debajo del púlpito. Hombres moralistas, corbata apretada y Biblia grande, que predicar contra el pecado, el domingo y el lunes, buscan burros en la avenida, pagar a los chicos de compañía en aplicaciones. Envían mensajes al amanecer para el chico nuevo en la iglesia. Vi la mano del diácono temblaba cuando llegue el momento de alabar, pero agárrate fuerte a la billetera cuando abras la nota de la habitación barata. Vi líder juvenil con un proyecto de pureza, quién sabe cada rincón de la noche. Vi, y me quedé callado. Me quedé callado por miedo. Me quedé callado por costumbre. Me quedé callado pensando que Dios solo me toleraría si me escondía. Pero ese domingo, cuando la palabra salió por el micrófono y cortarme por la mitad, comprendí que ya no se trataba de mí. Se trataba de derecho a envejecer en paz. Ya lo hice, trabajé demasiado, lloré mucho, perdí demasiado. Yo tampoco me lo iba a perder mi dignidad. Regresé a casa con el pecho endurecido y la mano fría. Me senté en el borde de la cama, miré al techo, al crucifijo torcido sobre su antiguo clavo y le pregunté a Dios informalmente: ¿me quieres como soy o me quieres muerto por dentro? La respuesta llegó en el silencio que no acusa. No oí truenos, no cayó ningún verso abierto. Acabo de sentir que respirar sin culpa también es una oración. Ojalá tú, un anciano como yo, entendieras esta parte. No se trata de escándalo, se trata de respeto. La palabra maricón me acompaña desde los 17 años, pegada a la nuca, pero viejo era la espada. Porque cuando envejecemos, la ciudad decide empújanos a la esquina, como si deseo tenía fecha de caducidad, como si amabilidad fue el privilegio de una rodilla nueva. Yo amaba a un hombre, no fue una noche de fiesta, fue historia, fue una conversación en un banco del parque, mano que calma los temblores, ojo que entiende sin preguntar. Él era vida que llegó tarde, pero llegó en una sola pieza. ¿Quieres saber cómo empezó? Ahí, dentro de la iglesia. Él tocaba la guitarra en el culto con el aire de quien pide permiso, incluso desde el aire. Cuando cantaba, bajó la mirada, no por vergüenza,
sino porque respeto. Nos reconocimos no cuidado. ¿Cómo colocar el cable del micrófono? Para que nadie tropiece, guarda la silla para el hermano más cansado. No había pecado en mantener un libro unido. No había pecado en reírse del mismo tropiezo del teclado. Había paz. Y cuando hay paz, Dios no está lejos. En el día de la humillación, los santos de voz fuerte aplaudieron como una multitud, mi madre cubriendo los oídos del niño, nosotros adolescentes sacando su celular. Nosotros, el hermano mayor dice, amén, con la comisura de la boca. Me quedé sentado. Cada aleluya se convirtió en un clavo, en mi zapato. Cada gloria se volvió polvo en mi garganta. Pero no me levanté. No discutí teología. No devolví el insulto. Yo solo existía. Y a veces existir para ellos ya es provocación. En casa no dormí. Café amargo, reloj lento, ruido del refrigerador. El cuerpo viejo tiene sus ruidos, pero esa mañana era el que roncaba. Memoria, infancia de miedo. A jóvenes disfrazados, tus citas falsas. A culpa pendiente en la percha del domingo. Me miré al espejo y me vi completa. Arrugas que cuentan, ojos que se cansaron, hombros que todavía sostienen, y decide, vuelvo enseguida, para volver atrás no pelear, volver a ser, volver a ocupar el banco con el cuerpo que tengo, sin inventar una voz, sin bajar la cabeza. Vuelve con él, tomados de la mano, sin teatro, no hay escondite. ¿Por qué la iglesia es mía también? ¿Por qué la fe no es propiedad de quien más grita? ¿Por qué Dios no externaliza el amor? Podrías preguntar, ¿pero qué pasa con el miedo? Había miedo. Miedo a las piedras, a los dedos, a la risa, a las fotos, a los videos en el grupo familiar. Pero había algo más grande, algo que un hombre maduro sabe. El cansancio de huir pesa más que envejecer. Nosotros envejeciendo ligeramente cuando soltamos la maleta, que no es nuestra, y esa maleta, el vergonzoso, decidí abandonar la escuela. A la mañana siguiente, pasé mi mano sobre la camisa planchada, le saqué brillo al zapato desgastado, me puse el viejo reloj de pulsera. Llegó a tiempo, mira hacia abajo y sonríe levemente, como alguien que sabe que cada paso es un capítulo. Ofrecí la mano, él sostuvo con respecto, no hay prisa. 2 manos de hombre, callosas y venosas, tejida por la misma urgencia, vivir sin disculparse por existir. La calle que conducía a la iglesia parecía más extenso, pero yo conocía cada hoyo. Los vecinos miraban, algunos fingían no ver, otros daban esa ola que tiene piedad y coraje mezclados. El cielo estaba despejado de nubes finas, el tipo que llamamos tiempo de tender la ropa. La puerta de la iglesia, pintado de viejo verde, estaba abierto como siempre. ¿Abierto a todos? El cartel decía, bienvenido. Yo leo 2 veces. En el primer paso, respiré profundamente, sentí el olor de la madera encerada, el sonido del teclado calentando un himno conocido, el discreto crujido de una silla pesada. Me miró como si preguntara sin palabras. ¿Y ahora? Asentí, apretando sus dedos más fuerte. La mano que me sostuvo la noche anterior ahora me tiró hacia el claro, y ahí fue cuando entendí, el mejor sermón de mi vida no salía de la boca, saldría del gesto, una mano en un lugar que siempre me quiso con los puños cerrados, una presencia completa donde solo me aceptaron a medias, un paso adelante donde me empujaron hacia atrás. A nosotros cruzamos la puerta. El vestíbulo quedó en silencio. El micrófono dejó de silbar. Alguien dejó caer un himnario. El pastor nos vio, y antes de que su voz pudiera encontrar otra palabra para mí, ya había elegido el banco, el mismo viejo banco, 2 manos en la misma rodilla, 2 respiraciones alineando la misma brújula. Y si has llegado hasta aquí respirando cada palabra conmigo, entonces entenderás que esta historia no es solo mío, pertenece a cada hombre que un día guardó silencio para no perder la poca paz que aún le quedaba. Así que antes de dejar el video, escribe en los comentarios, ¿qué te hizo sentir esta historia? Dime si alguna vez tuviste que fingir ser alguien que no era solo para encajar. Quiero leer tu historia, tu opinión, tu verdad, porque este canal no se trata de controversia, se trata de vida real. Y si lo que te dije hoy te hizo pensar, si te hizo recordar a alguien, o si te hizo querer reflexionar sobre la hipocresía, sobre el coraje de ser quien eres,
entonces deja tu me gusta, es gratis, pero realmente ayuda a que este video llegue a otras personas que también necesitan escucharlo. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderse el siguiente capítulo de esta historia, porque lo que pasó después de que entré en esa iglesia, de la mano con él, todavía los sorprenderá. Activa la campana y comenta abajo con solo una palabra, sencilla pero poderosa: respeto, porque eso es lo que el mundo necesita, y eso es lo que todavía me levanta cada domingo. La fe que se convirtió en miedo comenzó mucho antes de ese domingo. Recuerdo bien el primer día que entré en esa iglesia siendo joven, con una camisa planchada y zapatos prestados. No sabía mucho de la vida, pero sabía que necesitaba creer en algo. Y fue allí donde encontré el primer lugar donde alguien me llamó hermano. Aleluya. Principio, se sintió como amor verdadero. La gente me recibía con abrazos. El pastor decía que la casa de Dios era para todos. Y creí tanto que pasé años cargando cajas, pintando paredes, ayudando en eventos, fregando el suelo después de los servicios. Siempre era el primero en llegar y el último en irme. Lo hacía por fe, por costumbre, pero también porque allí, entre tantos, me sentía parte de algo, aunque, en el fondo, cargaba con el secreto que llamarían abominación. Recuerdo orar en silencio, pidiéndole a Dios que me quitara lo que sentía porque decían que estaba mal. Pasé años con miedo de mí misma, pensando que ser quien soy era un castigo, que amar a otro hombre era una cruz, y que cuanto más sufriera, más santa me volvería. Es curioso cómo la religión a veces nos enseña a odiar nuestras propias almas, y aún así lo llama salvación. El miedo a ser descubierta era tan grande que cualquier roce, cualquier mirada, me ponía en alerta. Vivía con el corazón apesadumbrado, como alguien que camina con un vaso en el pecho a punto de romperse. En cada servicio esperaba una palabra de amor, y lo que recibía siempre era un recordatorio de mi pecado. Pero el tiempo pasa, y el cuerpo se cansa de esconderse. Ya tenía más de 60 años, cuando empecé a notar las grietas en esa familia de fe. Los mismos que hablaban de pureza usaban la palabra hermano para disfrazar los mensajes indecentes que enviaban a los chicos del grupo de alabanza. Había visto demasiado como para seguir fingiendo. Vi a un pastor de traje que predicaba contra el infierno, pero salía de la iglesia directamente para buscar chicos en el centro. Vi a un diácono con esposa e hijos jurando santidad, pero que desaparecía 2 días al mes, alegando que era un retiro espiritual. Y nadie decía nada, nadie veía, o fingían no ver, porque es más fácil juzgar a los demás que verse reflejado en uno mismo. Y yo, que solo quería vivir mi fe en paz, me convertí en el blanco predilecto. Bastaba con sonreír, demasiado hablar con un desconocido, y empezaban los susurros. Viejo raro, no me fío de ese. ¿Has visto qué pinta tiene? Y lo más triste era que venían de la misma persona que predicaba sobre amar al prójimo. La iglesia, que debería haber sido acogedora, se convirtió en el tribunal donde yo era el acusado cada semana. Una sola mirada de desaprobación en el pasillo bastaba para encogerme el alma. Y aún así, volví. Volví porque seguía creyendo que algún día entenderían que la fe y el deseo no son mutuamente excluyentes, que el amor verdadero no tiene género, sino esencia. Un día, durante un sermón sobre los pecados del cuerpo, el pastor me miró fijamente mientras hablaba de aquellos que avergüenzan la casa del Señor. Sus palabras fueron frías, cortantes, llenas de veneno disfrazado de santidad. Entendí el mensaje. No necesitó decir mi nombre. Todos los demás también lo entendieron. Sentí las miradas de toda la iglesia sobre mí, sopesándome, midiéndome, juzgándome. Respiré hondo y guardé silencio porque he aprendido que a veces el silencio protege más que las palabras. Pero en mi interior algo empezó a cambiar. La fe que una vez me alimentó comenzó a dolerme. Seguía creyendo en Dios, pero ya no creía tanto en quienes decían representarlo. Y es extraño darme cuenta de esto después de tanto tiempo, porque di mi vida por esa iglesia, di mi tiempo, mi sudor, incluso mi dinero, y al final solo recibí la misma mirada que les dan a quienes no pertenecen. Pero pertenezco, aunque no lo acepten, porque el Dios que conocí entonces, de niña,
antes de conocer el miedo, era diferente. Era un Dios que abrazaba, que perdonaba, que veía el corazón, no la etiqueta. En los días posteriores a esa humillación pública, reviví cada servicio, cada palabra, cada oración, pidiendo ser diferente. Y cuanto más recordaba, más me daba cuenta de que nunca fue Dios quien me rechazó, fueron los hombres. Eran los mismos que predican el domingo y pecan el lunes, los mismos que usan la Biblia como escudo para ocultar su vergüenza. Cuando descubrí esto, algo dentro de mí se liberó, porque comprendí que el verdadero pecado no es amar, sino mentirse a uno mismo. Fue entonces, cuando apareció, el que me recordó que aún era posible sentir paz sin culpa, y juro que no pasaba nada. Fue solo conversación, respeto, un café después del servicio, pero para ellos eso fue suficiente para encender el fuego del juicio. Un gesto de bondad les bastó para dar la espalda, y fue allí, en medio de una fe distorsionada, que nació un amor puro, un amor que no pedía permiso pero tampoco hacía ruido. Era como respirar después de años de contenerlo. Aún así, el miedo aún persistía en mí, porque sabía que con un solo desliz me darían un sermón. Era un juego peligroso, fe contra instinto, culpa contra el corazón, y lo jugué en silencio durante décadas, pensando que algún día me aceptarían, que solo tenía que demostrar que era buena, servicial y devota. Pero aprendí a las malas que, para muchas personas, no importa lo que hagas si lo que eres hiere a quienes fingen ser. A veces me pregunto cuántos hombres como yo hay ahí fuera, sentados en las últimas filas de las iglesias, en silencio, fingiendo ser simplemente hermanos discretos. ¿Cuántos cantan himnos mientras lloran por dentro? ¿Cuántos alzan las manos en señal de alabanza, intentando ocultar el temblor de la vergüenza? ¿Cuántos cargan con una culpa que ni siquiera es suya? Y todo esto porque alguien dijo que Dios, solo, escucha a la gente normal. Hoy veo que el miedo es una prisión construida con palabras de fe, y que el primer paso para escapar de él es comprender que no hay verdadera fe cuando borras tu identidad. Dios no me creó para ser un fantasma en mi propia vida. Me creó para sentir, para equivocarme, para amar y para no pedir perdón por ello. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios qué sientes cuando escuchas a alguien usar la religión para humillar a otro ser humano. Escribe fe verdadera, si crees que el amor es más grande que el prejuicio. Quiero ver quién entiende lo que digo, quién siente esta lucha en su corazón. Y si este pasaje te conmovió, deja un me gusta para que más personas puedan escuchar esta historia, porque hay muchas personas que necesitan entender que Dios nunca fue sinónimo de miedo, fue sinónimo de amor. Apareció una mañana cualquiera, de esas en las que el sol se cuela por las rendijas de las ventanas de la iglesia y hace que el polvo parezca un destello. Estaba barriendo el suelo del salón como hacía casi todos los días cuando oí el sonido de la guitarra que venía del fondo. Fue un roce sencillo y pausado, de esos que sientes en el pecho antes de comprenderlo en la cabeza. Me acerqué lentamente y allí estaba, sentado en el banco delantero, afinando las cuerdas, con la mirada serena de quien parece llevar paz interior. Se llamaba Gabriel, y juro que, en ese primer instante, no pensé en nada más que admiración. Simplemente pensé que era hermoso ver a alguien tan dedicado a la música, tan en sintonía con ese lugar que ya no me reconfortaba. Pero la vida tiene una curiosa forma de confrontarnos con aquello que intentamos evitar, porque cuando nuestras miradas se encontraron, no hubo culpa, ni miedo, ni pecado, solo un silencio que decía, te veo, y ser visto, después de tanto tiempo siendo invisible, es más poderoso que cualquier milagro. Durante los días siguientes, empecé a notar que siempre llegaba temprano a los servicios, revisando el sonido, arreglando los cables, anotando acordes en una libreta desgastada. Encontraba excusas para pasar, preguntarle si necesitaba ayuda, coger una silla. Cosas sencillas, casi tontas, pero me hacían sentir viva de nuevo. A veces sonreía y decía que sí, otras veces decía que no, pero siempre con esa calma, como quien entiende que las palabras importan menos que la presencia. Y así empezó todo. Nada de confesiones dramáticas ni promesas imposibles. Solo dos hombres, cansados de fingir, refugiándose en la rutina. Con el tiempo nuestra amistad creció, escondida entre oraciones y ensayos. A veces me esperaba afuera después de la iglesia,
y caminábamos juntos hasta la parada del autobús. Hablábamos de todo, infancia, trabajo, pérdidas, y en medio de toda esa charla había algo que nunca se decía, pero que estaba ahí, flotando entre nosotros. Era un tipo de amor que no necesitaba explicación, porque nacía del reconocimiento. Él también cargaba con heridas similares. Él también había intentado cambiar. Él también conocía el amargo sabor de la culpa. La diferencia era que, en él, el miedo aún no se había convertido en armadura. Creía que era posible ser quien era y seguir creyendo en Dios. Y escuchar eso de alguien dentro de la misma iglesia que me lastimó fue como abrir una ventana en una habitación cerrada con llave décadas atrás. Recuerdo un domingo en particular. El servicio había terminado, la iglesia estaba vacía y el sonido de la guitarra aún resonaba en las paredes. Me senté en el último banco y lo observé tocar. Sus manos se movían lenta y precisamente, como si cada nota fuera una oración sin palabras. En un momento dado, se detuvo, me miró y preguntó, ¿de verdad crees que Dios no quiere que seamos felices? Tardé un rato en responder, porque nadie me había hecho esa pregunta así, sin juicio, sin ironía. Y cuando lo hice, mi voz salió ronca. Creo que lo que ofende a Dios no es el amor, sino la mentira. Asintió, guardó la guitarra y se acercó a mí. Se sentó a mi lado y guardó silencio. No hubo contacto físico, ni confesión, solo ese silencio significativo. Y fue entonces cuando comprendí que el amor, cuando es verdadero, no necesita público. Pasaron los días y comenzaron los comentarios. Primero susurros, luego miradas. La iglesia, que antes parecía ciega a los pecados ajenos, de repente veía demasiado. El solo hecho de estar en el mismo pasillo con él bastaba para que el aire se volviera pesado. Oía mi nombre en las conversaciones interrumpidas, veía las expresiones fingiendo naturalidad. Un día, una de las mujeres del círculo de oración me detuvo al salir y dijo que estaba orando por mí. Le di las gracias, pero entendí el mensaje. No oraban por mí, sino contra mí. Querían que volviera a ser lo que nunca había sido. El peso de la hipocresía llegó a ser tan grande que empecé a evitar los servicios, llegando solo después de que comenzara la alabanza y yéndome antes del amén final. Pero él no me dejaba. Jair dijo, Dios no necesita que te escondas. Y quizá por eso seguí. No para complacer a los demás, sino para demostrarme a mí mismo que ya no iba a huir. Y cuanto más intentaban borrarme, más me daba cuenta de la cobardía que se escondía tras esas corbatas y faldas largas. Conocía historias que nunca le había contado a nadie, de diáconos que desaparecían de madrugada, de pastores que pagaban por lo que condenaban desde el púlpito. Lo vi con mis propios ojos, pero siempre me callé, y ahora me llamaban inmoral, viejo desvergonzado, mal ejemplo. La ironía no alcanza para describir lo que sentía. Una noche, después de un servicio pesado, salimos juntos y me preguntó si me arrepentía de haberme quedado allí tanto tiempo. Lo miré y le dije que no, porque todo aquello me había hecho comprender la diferencia entre la fe y el fanatismo. La fe libera, el fanatismo aprisiona, y yo había vivido aprisionado demasiado tiempo. Esa noche llovió a cántaros. Nos quedamos bajo el toldo de la iglesia, esperando a que pasara la lluvia. El sonido del agua al caer parecía disipar el peso de las palabras que nunca me había atrevido a decir. Lo miré y le dije, «Sabes que si se enteran, nos crucificarán, ¿verdad?» Sonrió y respondió, «Ya crucificaron al único hombre que predicó el amor. Lo que nos harían es solo una repetición». En esa simple respuesta, encontré un coraje que ya no sabía que poseía, porque la verdad es que nos cansamos de disculparnos por quienes somos, cansados de cargar con la vergüenza ajena, cansados de ocultar lo puro por miedo a las miradas impuras. Y fue allí, bajo esa lluvia, que decidí, ya no iba a vivir escondida. No tenía más tiempo que perder fingiendo ser invisible. La vida ya era demasiado corta para seguir disfrazándome. Desde ese día, caminamos juntos. Al principio, todavía disfrazados, como dos viejos amigos, pero cada pequeño gesto llevaba el peso de la valentía. Cada sonrisa compartida era un acto de resistencia. Sabía que el tiempo de las mentiras se acababa
Y si el precio de la verdad era la expulsión, que así fuera. El amor verdadero, no es un delito, es testimonio. Si has llegado hasta aquí, escribe "El amor es un testimonio" en los comentarios. Quiero ver quién entiende lo que significa resistir en silencio y seguir creyendo. Y si este extracto te conmovió, dale a me gusta para reforzar este mensaje, porque cada me gusta ayuda a difundir la verdad. El amor nunca fue un pecado. El pecado es vivir con miedo. Con el paso de los meses, la paz que sentía con él empezó a incomodar a otros. Era como si el mero hecho de estar en paz irritara a quienes vivían de las apariencias. La iglesia, que antes me había acogido, se convirtió en un escenario de pretensiones y chismes. Bastaba con cruzar el pasillo para sentir susurros que cortaban el aire, manos que cubrían mis bocas, ojos que desviaban la mirada al volver la vista atrás. Los mismos que antes me llamaban hermano, ahora cruzaban la calle para no hablarme. Pero lo irónico es que esas bocas santas escondían historias mucho más sucias que cualquier amor prohibido. Sabía lo que ocurría tras bambalinas. Sabía de las cenas secretas, los viajes misioneros que terminaban en moteles, los hombres casados que desaparecían los viernes y regresaban renovados los domingos, listos para gritar «Aleluya». Vi, oí y callé, porque aprendí que cuando dices la verdad en un lugar acostumbrado a la mentira, eres tú quien se convierte en pecador. Y fue entonces cuando empecé a ver la podredumbre tras la fe enlatada que predicaban cada fin de semana. El mismo pastor que despotricaba contra la carne tenía el móvil lleno de mensajes que jamás deberían ver la luz. A uno de los diáconos, que predicaba sermones sobre la pureza, lo veían cada semana con otros chicos fuera del metro. Y el líder juvenil, que decía luchar contra el pecado, era el mismo que me buscaba de madrugada, con voz temblorosa y un deseo apenas disimulado, pidiéndome que orara con él en privado. La diferencia entre ellos y yo es que nunca me mentí. Incluso podía tener miedo, pero no fingía ser santo. Vivían en el púlpito con la cara pintada de moralidad, mientras sus corazones se pudrían lentamente. Recuerdo una noche en que llegué para ayudar a acomodar las sillas para el servicio y vi un coche aparcado al fondo de la iglesia. Las luces estaban apagadas, pero las ventanas empañadas decían más que cualquier confesión. No necesitaba ver para entender lo que estaba pasando allí, y lo que más me dolió no fue la traición, sino la certeza de que el domingo siguiente ese mismo hombre estaría en el altar para hablar de arrepentimiento. Seguía haciendo lo que había venido a hacer: apilar sillas, barrer el suelo, fingiendo no ver nada. Porque he aprendido que en ciertos lugares la verdad no es bienvenida, amenaza a quienes viven tras una fachada. Empecé a darme cuenta de que lo que más asusta a los hipócritas es ver a alguien vivir en libertad. Necesitan que todos sigan atrapados en el mismo miedo para sentirse justos. El problema es que ya no tenía miedo. Tras envejecer en esa iglesia, solo me quedaba tiempo y decidí que no lo desperdiciaría pidiendo perdón por existir. Fue entonces cuando comprendí: el verdadero escándalo no era mi amor, sino mi valentía para no ocultarlo. Cuando un anciano como yo elige la libertad, se convierte en una amenaza, porque a los jóvenes todavía se les puede moldear, pero un anciano que ha visto demasiado no se doblega fácilmente. Con el tiempo, los chismes se convirtieron en indirectas directas. Un día, el pastor me llamó a su oficina para hablar. Su dulce voz ya no engañaba a nadie. Se sentó en su silla giratoria, juntó las manos y dijo que la comunidad estaba preocupada por mi comportamiento. Le pregunté a qué se debía este comportamiento y respondió: «Te has estado acercando demasiado al chico de la alabanza. Esto ha generado comentarios desagradables». Me reí, porque todo era tan predecible que ya no me sorprendía. «¿Comentarios de quién, pastor?», pregunté. Apartó la mirada y dijo: «De gente que se preocupa por la imagen de la casa de Dios». Guardé silencio un momento y luego dije: «Qué curioso. La casa de Dios debería preocuparse por las personas, no por las apariencias». Su silencio me dio la respuesta que ya sabía. Esa conversación no fue una advertencia, fue una amenaza. A partir de ese momento, todo cambió. Pasé de ser el hermano servicial a convertirme en un ejemplo de lo que no se debe ser. En cada servicio había un sermón diferente
sobre hombres que se descarrían, pecados secretos, los peligros de las malas compañías, y siempre, en medio de las palabras, una mirada directa hacia mí. Aguanté en silencio, no por cobardía, sino por estrategia, porque aprendí que a veces es mejor dejar que el veneno se seque. Vi su rostro, el del pastor, rojo de rabia, y me pregunté si creía lo que decía. El tiempo demostró que no. Una noche, un joven, de esos que llegan, llenos de fe e inocencia, se me acercó afuera. Dijo que el pastor lo había llamado a orar y que no se sentía cómodo. Le temblaban los ojos. Escuché en silencio, y no necesité hacer más preguntas. La historia se repitió, solo que esta vez no me iba a callar. El domingo siguiente, me senté en primera fila y miré el altar de principio a fin. Quería que viera que lo sabía. Quería que sintiera la misma incomodidad que siempre me había impuesto. Y así fue. Su voz se quebró. El sudor goteaba. El sermón se apagó. Por primera vez no era él quien controlaba su miedo. Desde ese día comprendí que no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que habían sido silenciados por quienes usan la fe como arma. Ese templo, que una vez pareció un refugio, se convirtió en un foro para falsos santos. Pero no me alejé. Seguí adelante, no para buscar perdón, sino para demostrar que la verdad no necesita ocultarse, porque cuando un hombre decide no agachar la cabeza, los hipócritas pierden el control. Y nada asusta más a un cobarde que ver a alguien libre. Las máscaras empezaron a caer una a una, y cuando la podredumbre empieza a apestar, ni siquiera el perfume de la religión puede ocultarla. Pero me quedé. Me quedé porque sabía que mi silencio valía más que cualquiera de sus gritos. Me quedé porque el amor a mi edad es un acto de resistencia. Me quedé porque todavía creo en un Dios que nunca necesitó un púlpito para existir. Si entendiste lo que digo, comenta abajo. La hipocresía huele. Quiero saber quién ha sentido el peso de ver a gente fingiendo pureza mientras se pudre por dentro. Y si este extracto te hizo reflexionar, dale a me gusta y compártelo. Cuanta más gente lo escuche, más difícil será para estas personas seguir escondiéndose tras su fe. La semana siguiente la noticia corrió como la pólvora por la ciudad. Decían que me habían expulsado de la comunión, que el diablo me había engañado y que vivía en pecado público. Cada frase era más distorsionada que la anterior, y lo curioso era que nadie se me acercaba para preguntarme si era cierto. Esas mismas personas que antes me palmeaban la espalda y me llamaban hermano, ahora cruzaban la calle al verme. Me convertí en el tema predilecto de las oraciones, el ejemplo que los padres daban a sus hijos. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Lo que nadie decía era que no era yo quien se había alejado. Fueron ellos quienes me echaron, con palabras ásperas y sonrisas falsas. Y cuanto más me atacaban, más me daba cuenta de que tenían miedo. Miedo no de mí, sino de lo que yo representaba. Porque cuando un anciano como yo decide vivir su propia verdad, obliga a otros a ver las mentiras que esconden. Para entonces, Gabriel y yo ya no íbamos a la iglesia. Pasábamos los domingos en casa, escuchando música antigua, tomando café y riéndonos de tonterías. Era una paz que nunca había conocido. Pero el silencio perturba a quienes no saben vivir en silencio. Una tarde, un fuerte golpe resonó en la puerta. Era uno de los diáconos de la iglesia, acompañado de dos hombres que nunca había visto. Dijo que el pastor quería tener una conversación fraternal conmigo. Lo miré fijamente a los ojos y le pregunté, ¿fraternal o inquisitorial? Apartó la mirada e intentó mantener la calma, diciendo que el Señor aún podía perdonarme. Eso me hizo reír. ¿Perdonar qué? ¿Amar? ¿Envejecer sin fingir? Le dije que le llevara mi mensaje al pastor. Dile que si Dios quiere hablarme, sabe dónde encontrarme y que ya no necesito intermediarios. Cerré la puerta y por unos segundos miré al vacío. Fue el primer enfrentamiento directo y sabía que a partir de ahí las cosas no iban a estar tranquilas. Esa misma noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina apresurada dijo que tramaban algo contra mí, que iban a exponer mi vida, demostrar que era una pecadora peligrosa. Colgué sin contestar, porque lo que ellos llamaban exposición, yo lo llamaba liberación. Pero Gabriel estaba aprensivo.
Era más joven, todavía creía que podía hablar con la gente, que el amor bastaba para calmar a las bestias. Yo no. Sabía que la fe y el miedo combinados son un combustible peligroso, y en el fondo estaban a punto de encenderse. 2 días después, ocurrió lo inevitable. Un video empezó a circular en los grupos de la iglesia. Un montaje lleno de mentiras, insinuaciones y frases fuera de contexto. Decían que yo seducía a jóvenes, que corromía a los hermanos. Incluso usaron fotos antiguas de Gabriel y yo en un retiro, donde simplemente servíamos el almuerzo, para insinuar que habíamos cometido algo vergonzoso. En cuestión de horas, el video estaba por todas partes. Oí mi nombre escupido en celulares y susurrado en los pasillos. Internet se había convertido en el nuevo púlpito, y el juicio fue instantáneo. Al principio, me sentí enojado por años de dedicación desperdiciados, enojado al ver el rostro de Gabriel temblar de vergüenza por algo que nunca hicimos. Él quería irse, mudarse a otra ciudad, empezar de cero lejos. Yo, en cambio, mantuve la calma. Le dije, nos pueden quitar todo, menos la verdad. Y fue entonces cuando tomé una decisión que nadie esperaba. El domingo siguiente, me puse mi mejor camisa. Me perfumé, me puse mi viejo reloj y fui a la iglesia, sola. Caminé en medio del servicio, mientras el pastor seguía hablando de falsos profetas y aquellos que se desvían de la luz. Al verme, se quedó sin aliento. El micrófono hizo un ruido fuerte y por un instante, toda la sala se detuvo. Caminé lentamente hacia el primer banco, me senté y lo miré fijamente. La gente empezó a susurrar, algunos se pusieron de pie, otros apartaron la mirada. No dije nada, simplemente me quedé allí, firme, respirando. El pastor intentó reanudar su sermón, pero su voz ya no era la misma. Cada palabra parecía tener el doble de peso. Sentía la inquietud en el ambiente, como si la iglesia entera se hubiera quedado pequeña para tanta hipocresía. Al terminar el servicio, nadie se acercó. Algunos pasaron apresurados, fingiendo tener prisa. Otros me miraron como si fuera un fantasma. Salí en silencio, sintiendo el viento frío de la calle y pensando en cuántos aún necesitaban liberarse de ese miedo. A la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. Era un joven de la iglesia, el mismo al que había visto acosado hacía un tiempo. Estaba nervioso, miraba a su alrededor y me dijo en voz baja, «Hiciste lo que todos queríamos hacer, pero nunca tuviste el valor». Eso me destrozó por dentro. Era la prueba de que mi dolor no había sido en vano. Lo abracé y le dije, «No es valentía, hijo, es agotamiento. Llega un momento en que nos cansamos de ser el error favorito de los demás». Lloró, y yo también. En los días siguientes, empezaron a llegar mensajes anónimos de apoyo. Personas que jamás imaginé, antiguos miembros, mujeres silenciadas, jóvenes expulsados, incluso un expastor de otra ciudad escribió para decirme que entendía cada palabra de mi gesto. Y entonces me di cuenta, cuando dices la verdad, hasta el silencio de los demás se convierte en eco. Pero la historia no terminó ahí, porque el orgullo de quienes se alimentan de mentiras no soporta perder el control. 2 semanas después, recibí una notificación judicial. El pastor y el consejo de la iglesia me demandaban por difamación y escándalo público. Volví a reír. Era casi poético. Ellos, que me habían humillado, ahora querían silenciarme oficialmente. Le mostré la carta a Gabriel y le dije, «Parece que el juicio ya será oficial, pero esta vez seré yo quien dé la cara. Si entendiste lo que pasó hasta ahora, comenta, yo me pondría de pie. Quiero ver quién tendría el valor de enfrentarse a su propio infierno de pie, sin agachar la cabeza ante nadie. Y si este fragmento te conmovió, dale me gusta y compártelo, porque esta historia aún no termina, y lo que sigue demostrará que la fe, cuando es verdadera, no se arrodilla ante las mentiras». Cuando llegó la orden judicial, pensé que solo sería otro intento de intimidarme, pero llevaron la farsa hasta el final. El documento era real, firmado, sellado, lleno de palabras duras y acusaciones inventadas. Dijeron que estaba manchando la imagen de la iglesia, que estaba difundiendo mentiras sobre el pastor, que mi comportamiento ofendía la moral y las buenas costumbres de la comunidad. Era casi cómico ver a hombres que mentían en el altar hablando de moral. Gabriel estaba asustado. Dijo que debíamos
defendernos, buscar un abogado, borrar cualquier rastro de las conversaciones que habíamos tenido. Pero yo, por primera vez en años, no sentí miedo. Lo miré y le dije, «Hijo mío, quien no se avergüenza de ser quien es, no teme el juicio de los hipócritas». Ya no se trataba de mí, se trataba de demostrar que nadie debe ser destruido por amar. En los días siguientes, el ambiente en la ciudad se volvió tenso. Ya no podía salir a comprar pan sin sentir las miradas en la espalda. Algunos cruzaban la calle, otros susurraban y fingían no hacerlo. Pero también había quienes me miraban de otra manera, con un respeto silencioso, como diciéndome, «Sigue adelante». Y eso hice. Seguí adelante. Busqué un abogado, un hombre de mediana edad llamado Ernesto, conocido por aceptar causas perdidas y ganarlas. Cuando le conté mi historia, guardó silencio un rato y luego dijo, «Tu caso es más que una demanda, es una herida abierta». Programamos la primera audiencia para 3 semanas después, y mientras tanto, las máscaras comenzaron a caerse aún más rápido. Días después, Ernesto me llamó para pedirme que fuera a su oficina. Dijo que había accedido a documentos y mensajes que podrían cambiar las reglas del juego. Al llegar, me mostró una carpeta llena de capturas de pantalla y grabaciones de audio. Eran conversaciones entre el pastor y otros hombres, algunas explícitas, otras implorando silencio. Me quedé sin aliento, no porque me sorprendiera, sino porque la hipocresía ahora tenía rostro y sonido. «Intentaron enterrarte, pero olvidaron que tienes raíces», dijo Ernesto, y por primera vez en mucho tiempo me reí a carcajadas. Me preguntó si quería usar eso en el juicio. Pensé unos segundos y respondí, «No quiero destruir a nadie, doctor. Solo quiero que dejen de mentir». La noticia de la demanda se extendió rápidamente. El pastor intentó ocultarlo, diciendo que estaba en paz, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Algunos fieles comenzaron a irse discretamente. Esa iglesia, antes llena, ahora tenía filas vacías. El miedo comenzó a cambiar, y fue en ese vacío que ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras cuidaba mi jardín, un coche negro se detuvo frente a la puerta. El conductor se bajó y lo reconocí de lejos. Era el pastor en persona. Venía solo, sin Biblia, sin mascarilla. Casi no lo reconocí. Estaba demacrado, con ojeras, el traje desabrochado. Me quedé quieto, esperando a que hablara. Respiró hondo y dijo, «Vine a pedirle que retire la demanda». Solté una breve carcajada de esas que surgen sin permiso. «¿Yo? La demanda es suya, pastor. Usted fue quien me demandó». Bajó la cabeza y respondió, «No sabía que llegaría a esto». Por un momento vi al hombre tras el púlpito, un hombre cansado, prisionero de su propio engaño. Confesó que había sido presionado por otros líderes, que la iglesia vivía de la imagen, que cualquier escándalo podía hundir el ministerio. Dijo que yo siempre había sido un buen siervo y que el enemigo se aprovechó de mi debilidad. Lo interrumpí. «Mi debilidad, pastor, fue creer que existía la bondad donde solo había vanidad». Guardó silencio. Luego me miró con un miedo que nunca antes le había visto. Dijo que estaba dispuesto a retirar la demanda, siempre y cuando no divulgara nada de lo que sabía. Lo miré y le pregunté, «¿Y si quiero contarlo todo?» Tartamudeó, intentó discutir, pero continué. ¿De verdad cree que puede seguir predicando el amor mientras destruye a quienes aman de verdad? No respondió. Se subió a su coche y se marchó. Esa noche fue larga. Gabriel me preguntó si aceptaba el trato, si pensaba dejarlo pasar. Guardé silencio un rato y dije, «No quiero venganza, quiero la verdad». Al día siguiente, llamé al abogado y le pedí que se quedara con todo. Quería que el juicio se celebrara. Quería mirarlos a la cara y decirles que ya no podía seguir escondiéndome. La fecha estaba fijada, un viernes por la mañana, en el juzgado central de la ciudad. El día amaneció frío, el cielo despejado. Llegamos temprano, Gabriel, Ernesto y yo. La sala estaba llena, feligreses, curiosos, periodistas, y entre ellos el pastor, con la mirada fija en el suelo. Cuando entró el juez, reinó un silencio absoluto. La audiencia duró horas. El abogado de la iglesia intentó pintarme de hereje, diciendo que era un agitador moral, que estaba usando la fe como bandera política. Escuché en silencio hasta que el juez me dio la palabra. Me levanté lentamente, apoyé las manos en la mesa y dije, «Señoría, no, estoy aquí para hablar de religión».
Estoy aquí para defender el derecho a ser quien soy sin que me traten como a un criminal. Me humillaron, me calumniaron, me llamaron viejo maricón en una iglesia donde solo predican el amor. Lo que hice tan mal fue amar a otro hombre, y amar no es un delito. Hubo un murmullo en la sala. Continué. Quienes me acusan son los mismos que pecan en secreto y se esconden tras la cruz. No vine aquí a destruir la fe de nadie. Vine a recordarles que Dios no pertenece a un grupo, sino a quienes viven en la verdad. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. El juez declaró un receso, y durante ese descanso, el pastor salió apresuradamente, sin mirar a nadie. Más tarde supe que se había tomado una excedencia de su cargo y se había ido de la ciudad. El caso aún no se había resuelto, pero sabía que, en cierto modo, ya había ganado. No fue una victoria judicial, fue la victoria de alguien que finalmente había dejado de disculparse por existir. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: la verdad no se silencia. Esa es la frase que lo resume todo. Y si esta parte de la historia te llamó la atención, dale a me gusta ahora, porque lo que pasó después de este juicio fue algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Después de la audiencia, pensé que se calmaría el polvo. Pensé que el silencio volvería, que la ciudad se cansaría del escándalo y seguiría adelante. Pero subestimé el poder del odio disfrazado de fe. Durante los primeros días todo parecía demasiado tranquilo. Ni llamadas, ni amenazas, ni rostros conocidos en la puerta, hasta que empezaron las notas. Pequeños trozos de papel doblados, dejados bajo la verja, con frases escritas con letras torcidas: vergüenza para la ciudad, pagarás, Dios lo ve todo. A veces venían acompañadas de páginas de la Biblia rotas, marcadas con versículos sobre el pecado y la destrucción. No respondí, las tiré a la basura e intenté seguir con mi rutina diaria. Pero en el fondo, sentía la advertencia: esto aún no había terminado. Una noche, el ruido llegó de otra manera, un sonido sordo, como si algo se rompiera. Al salir, vi la verja cubierta de pintura roja. Habían escrito abominación en letras grandes, como una sentencia. Gabriel se quedó atónito. Quería llamar a la policía, pero le pedí calma. He vivido lo suficiente para saber que el peor enemigo es quien se esconde tras la fe. Lo que querían no era destruir la casa, sino destruir lo que representaba: 2 hombres, viviendo en paz después de todo. Y eso es lo que más molesta a los moralistas, ver a alguien a quien juraban inferior aún en pie. En los días siguientes comenzaron las visitas encubiertas. Las mujeres de la iglesia vinieron a dejarme plantada, pero miraban dentro de la casa como si inspeccionaran la escena de un crimen. Los hombres tocaron a la puerta ofreciendo oraciones, pero solo querían ver si estaba sola. Uno de ellos incluso dijo: «Todavía hay tiempo para arrepentirse». Le respondí: «El tiempo, hermano, es lo que perdemos cuando vivimos mintiendo». No supo qué decir. Se fue con la cara roja, como quien se mira en un espejo por primera vez. Pero lo que nadie esperaba ocurrió una semana después. Un equipo de noticias se presentó en la entrada. Dijeron que querían escuchar mi versión de los hechos. Al principio dudé. Ya habían distorsionado tanto la verdad que no estaba segura de que valiera la pena, pero algo dentro de mí me decía que esta era mi oportunidad de hablar directamente, sin filtros. Pedí unos minutos, me arreglé el pelo, me puse una camisa limpia y acepté grabar. La entrevista comenzó sencilla, con preguntas sobre el juicio, la iglesia y mi vida. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que el reportero no esperaba la serenidad de un anciano. Esperaba ira, escándalo, resentimiento, y lo que yo transmití fue calma. Dije: he pasado toda mi vida intentando ser aceptada por personas que ni siquiera se aceptan a sí mismas. Ahora ya no lo necesito. El amor que he encontrado no me aleja de Dios, me acerca. La entrevista se emitió 2 días después, y lo que ocurrió fue algo que nadie, ni siquiera yo, previó. En cuestión de horas, mi historia empezó a difundirse por Internet. Llegaron mensajes de apoyo de todas partes, de personas que no conocía, de otros hombres mayores que habían cargado con el mismo miedo que yo toda la vida, de mujeres que también habían sido rechazadas por la iglesia por amar de forma incorrecta. Un hombre de Portugal escribió que lloró después de escuchar mi charla. Una mujer de una zona rural de Brasil contó que su padre, un hombre de unos 70 años,
decidió salir del closet después de verla. Me conmovió profundamente. Fue como si, por primera vez, mi dolor hubiera servido para liberar a alguien. Claro, junto con el apoyo llegó el odio. Los comentarios más duros siempre venían acompañados de versículos bíblicos. Te espera el infierno. Eres la prueba viviente de la decadencia. Viejo asqueroso. Pero ahora era diferente. Ya no sentía miedo ni vergüenza. Leí, respiré y pensé, cualquiera que hable del amor con tanto odio nunca lo ha sentido de verdad. Y cada mensaje de apoyo pesaba más que 100 insultos. Gabriel me abrazó y dijo, creo que sin querer te has convertido en un símbolo. Me reí. No soy un símbolo, hijo mío. Simplemente me he convertido en lo que siempre he sido, un hombre cansado de esconderse. La repercusión creció tanto que el caso volvió a ser noticia. El abogado Ernesto me llamó emocionado diciendo que el video de la entrevista tenía más de 500.000 de visualizaciones. Todo el país habla de ti, amigo. Sonreí, pero permanecí en silencio. No era vanidad, era una especie de paz mezclada con incredulidad. Había pasado tantos años siendo invisible que me dolió darme cuenta de que solo tenía que decir la verdad para que me escucharan. Pero con la visibilidad llegaba el peligro. Una fría noche de viernes, alguien lanzó una piedra a la ventana de la sala. El cristal se rompió y el ruido hizo que Gabriel saliera corriendo de la habitación. No vimos quién lo hizo. Solo oímos el motor de un coche acelerar y alejarse. Pegada a la pared había una nota. «Cállate la boca». Me senté en el sofá, respiré hondo y le dije, «Lo que no entienden es que ninguna piedra puede callar a alguien que ha estado apedreado por dentro». Al día siguiente fuimos a la comisaría a denunciar. El agente, un joven, escuchó todo en silencio. Finalmente me miró y dijo, «Mi abuelo era como tú. Murió sin el valor de hablar. Tú hiciste lo que él nunca pudo». Después de eso, no hubo vuelta atrás. Mi historia se convirtió en tema de programas, debates y artículos. Lo llamaron «el caso del anciano de la iglesia». Me reí de esa expresión porque en el fondo era exactamente eso. Un anciano que una vez creyó en las personas más que en sí mismo y aprendió, demasiado tarde, que la verdadera fe comienza cuando las mentiras terminan. Gabriel dijo que debía aprovecharlo, escribir un libro, dar conferencias, pero yo no quería el escenario. Solo quería seguir tomando mi café, plantando mis flores y durmiendo con el corazón tranquilo. Pero la vida aún me tenía preparada una sorpresa. Un lunes por la mañana sonó el teléfono. Era una voz femenina, suave, ligeramente temblorosa. Se presentó como la madre de uno de los chicos que asistían a la iglesia. Dijo que su hijo había desaparecido tras el escándalo y que, antes de desaparecer, había dejado una carta mencionando mi nombre. Su voz temblaba y cada palabra sonaba como un grito de auxilio. Le pedí que viniera a mi casa. Cuando llegó, me entregó la carta, doblada en 4. El papel estaba arrugado, con manchas de lágrimas. En la primera línea, escribió, «Si no fuera por ese hombre, no habría descubierto que el amor no es una enfermedad». Esa frase me impactó como un rayo. Me incorporé lentamente, incapaz de hablar. Era un chico que recordaba haber visto en las últimas filas de la iglesia, siempre callado, con la mirada llena de miedo. Y ahora se había ido. Lo que le sucedió sería el comienzo de un nuevo capítulo que nadie estaba preparado para escuchar, ni siquiera yo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, «El amor no es una enfermedad». Quiero ver quién entendió lo que transmite esta historia. Dale a me gusta para apoyar este tipo de contenido, porque lo que sigue revelará algo que podría cambiar tu percepción sobre lo que realmente sucedió después de ese día. Cuando leí esa carta, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La letra temblorosa del niño parecía gritar, como si cada palabra hubiera sido escrita con lágrimas y valentía. Hablaba de soledad, miedo y vergüenza. Dijo que intentó orar para cambiar, pero que cada oración lo dejaba con una sensación de vacío. Le pedí a Dios que me sanara, escribió, y me respondió mostrándome que nunca había estado enfermo. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco incesante. Su madre me miró con lágrimas en los ojos, intentando comprender por qué su hijo, un niño tan callado, había desaparecido, sin dejar nada más que ese trozo de papel. Prometí ayudar a encontrarlo. No sabía cómo, pero sabía que no podía fingir que no había pasado nada. Durante los siguientes días,
Empecé a repasar mentalmente cada momento que lo había visto en la iglesia. Lo recordaba sentado en el último banco, siempre cabizbajo, mirando hacia otro lado cuando alguien lo observaba demasiado tiempo. Era de esos chicos que pasaban desapercibidos, lo que en esa iglesia significaba estar a salvo, hasta que la gente equivocada se daba cuenta. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que algo no cuadraba. Antes de desaparecer, siempre había sido cercano a uno de los líderes juveniles, un hombre casado y respetado con fama de salvar almas perdidas. La misma reputación que otros usaban como escudo para hacer lo que querían, ocultos de la congregación. Conocía el patrón. Lo había visto antes, muchas veces. Le conté todo al abogado Ernesto y me aconsejó que presentara una denuncia por desaparición, mencionando el nombre del joven y la posible implicación de ese líder. Al llegar a la comisaría, el jefe me escuchó atentamente y al final suspiró profundamente. Dijo que no era el primer caso relacionado con esa iglesia, pero que nadie se había atrevido a investigarlo. La gente tiene miedo de meterse con quienes dicen ser Dios, dijo, pero tú pareces no tener miedo a nada ya. Simplemente respondí, quienes han sido crucificados vivos ya no temen al clavo. Redactó la denuncia y me fui con una extraña sensación, una mezcla de esperanza y repulsión. 2 días después, recibí un mensaje anónimo. Deja de buscar al chico. Este no es tu problema. El número no estaba identificado, pero el tono reflejaba las amenazas que ya había escuchado. Le enseñé el mensaje a Gabriel, quien estaba preocupado, pero yo ya estaba decidido. La historia de ese chico no iba a terminar en silencio como tantas otras. Así que empecé a hacer preguntas discretamente. Fui a las casas de algunos jóvenes que asistían a la iglesia, visité a conocidos y pregunté a los vecinos. La mayoría evitó la llamada, pero uno de ellos, un joven tímido, finalmente me dijo que el chico desaparecido había sido visto por última vez saliendo tarde en la noche en uno de los coches de los diáconos. Se pelearon, dijo, porque el pastor se enteró. Eso me conmovió profundamente. El mismo pastor que predicaba moralidad, que me llamó viejo, maricón que me demandó, lo sabía todo y lo encubrió. Con esta información regresé a la comisaría. El jefe me pidió paciencia, diciendo que investigaría, pero sabía que si no sacaba a la luz la verdad, ésta quedaría enterrada. Fue entonces cuando busqué al mismo periodista que me había entrevistado meses antes. Le mostré la carta, le conté lo que sabía y se quedó atónito. Dijo que podría convertirse en un escándalo nacional. Y así fue. En menos de una semana, el informe se emitió, con mi cara, de nuevo en pantalla, pero ahora junto con la historia del niño desaparecido. Mostraron extractos de la carta, entrevistas con antiguos miembros de la iglesia e incluso capturas de pantalla anónimas de conversaciones entre el niño y el líder. Todo el país se enteró. La repercusión fue enorme. Las redes sociales estaban divididas entre quienes me llamaban héroe y quienes decían que era el diablo disfrazado de víctima. La investigación avanzó con rapidez tras el informe. Encontraron el coche del líder aparcado en un terreno abandonado a pocos kilómetros de la ciudad. Dentro había ropa quemada, un celular parcialmente destruido y un brazalete que la madre del niño reconoció de inmediato. El líder lo negó todo, pero las pruebas empezaron a acumularse. Cuando la policía acudió a su domicilio, encontraron mensajes, fotos y grabaciones que revelaban toda una red de abusos dentro de la iglesia, encubierta durante años. Fue como si se hubiera descorrido una cortina, revelando la podredumbre que se escondía tras los himnos y las oraciones. Y mientras todos hablaban, mientras los periódicos informaban de cada detalle, yo solo pensaba en ese chico, en lo que debió haber sentido antes de desaparecer. Gabriel me observaba en silencio. Sabía que todo esto me afectaba profundamente. Pasé horas sentada en el patio trasero, con la mirada perdida, pensando en cuántos otros habían sido silenciados, cuántos seguían atrapados en la vergüenza, el miedo y la culpa. Ya no se trataba de fe ni de escándalo, se trataba de justicia. Ernesto me llamó al día siguiente y me dijo que, con las nuevas pruebas, mi caso sería desestimado automáticamente. Lo irónico era que, en el mismo tribunal que intentó condenarme, ahora juzgaban a los mismos hombres que me habían acusado. Y una vez más, sin que yo tuviera que decir una palabra, la verdad
Habló por mí. Una mañana fría, la madre del niño regresó a mi casa. Me abrazó fuerte, sin decir palabra. Nos quedamos allí, dos sobrevivientes de la misma tormenta. Me agradeció por no dejar morir la historia de su hijo, y antes de irse dijo, «Le has devuelto el sentido a la palabra fe». Después de que se fue, me senté en el porche y lloré. Lloré por ella, por él, por mí y por todos los que seguían atrapados en un miedo que no era suyo. Pero algo me decía que aún no había terminado, y tenía razón. Esa misma noche, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era el jefe de policía. Dijo que habían encontrado una grabación en el celular del joven, algo que había dejado a propósito, quizás como mensaje final. Y en esa grabación había algo inesperado, algo relacionado con personas que seguían predicando todos los domingos. Cuando colgué, el corazón me latía con fuerza. Sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. La verdad siempre regresa. Quiero ver quién entiende el peso de esa frase. Dale a me gusta ahora, porque lo que sigue revelará un secreto que no solo cambió la historia de esa iglesia, sino también el rumbo de todo lo que creía sobre la fe, el amor y la justicia. Cuando el jefe de policía me llamó para decirme que había encontrado una grabación en el celular del chico, sentí que se me paralizaba el cuerpo. No era miedo, era esa sensación que solo aparece cuando la verdad está a punto de desgarrar el velo de mentiras. Fui a la comisaría esa misma noche. El pasillo estaba vacío. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes blancas. El jefe de policía me recibió con una mirada seria, de esas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Dejó el celular sobre la mesa, ajustó el volumen y dijo, «Tienes que oír esto». Me incorporé lentamente. El sonido empezó con una respiración agitada, luego una voz temblorosa. Era el chico. Dijo, «Si desaparezco, es porque no quieren que se sepa la verdad». Luego una larga pausa, seguida de una frase que me heló la sangre. «El pastor Elías y los diáconos están comprando el silencio de todos. Creen que nadie tendrá el valor de hablar, pero alguien lo hace». La grabación continuó, cada palabra más pesada que la anterior. Mencionó nombres, lugares, días, describió reuniones secretas, pagos ocultos, amenazas. Había pasajes con risas de hombres que decían ser santos, planes para silenciar a cualquiera que hablara. El chico sabía demasiado, y ahora entendía por qué había desaparecido. Cuando terminó el audio, el silencio en la sala parecía gritar. El jefe de policía respiró hondo y dijo, «Con este material las cosas cambian. Esto es una red». Y usted, señor, sin querer abrió el avispero. Me quedé allí con la mirada perdida, la cabeza dando vueltas. Todo lo que había vivido hasta ese momento, los insultos, el juicio, las amenazas, no eran solo ataques aislados. Formaban parte de un sistema sostenido por la omisión y el miedo. En los días siguientes, la grabación se filtró. Nadie sabe cómo, pero en cuestión de horas estaba en Internet. El nombre del pastor Elías apareció en titulares nacionales. La iglesia fue clausurada, sus líderes arrestados, y la ciudad se sumió en un caos moral. Quienes antes me habían señalado ahora se escudaban en el silencio. Salía a la calle y veía rostros conocidos cruzar al otro lado, ya no por desprecio, sino por vergüenza. Ese edificio que una vez resonó con himnos se convirtió en un símbolo de decadencia. Pero para mí no hubo alivio, porque en medio de toda esa confusión, el niño seguía sin ser encontrado. Las noches volvían a ser largas. Me despertaba con el viento golpeando la ventana e imaginaba su rostro, su mirada de miedo, la carta temblorosa. Gabriel intentaba calmarme, diciéndome que ya había hecho mi parte, que ahora era la justicia la que debía hacerlo. Pero no podía descansar. Sabía que había algo más. Cuando la mentira es demasiado grande, siempre hay un trozo de verdad que intenta escapar. Y ese trozo empezó a aparecer inesperadamente. Una mañana recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. Simplemente decía, «Está vivo». Me quedé paralizada. Mi corazón se aceleró. Respondí de inmediato, pero el mensaje no llegó. Parecía que venía de un fantasma. Se lo mostré a Gabriel, quien pensó que podría ser una trampa, y el jefe de policía me pidió que no respondiera. Pero algo dentro de mí me decía que el mensaje era real. 2 días después, apareció un sobre en el buzón, sin remitente ni matasellos.
Dentro había una foto. El chico, delgado, con el rostro cansado, pero vivo. Detrás de la foto, una frase manuscrita. No te detengas ahora. Era la misma letra que la carta. Temblé. Se la enseñé al jefe de policía, quien se quedó sin palabras. Dijo que la investigación apuntaba a algo más grave, que algunos de los implicados tenían conexiones con políticos y empresarios locales. Era una red de poder, y el chico había sido utilizado como moneda de cambio. El jefe de policía me advirtió que tuviera cuidado, que estaba en el centro de algo inimaginable. Esa noche, el miedo regresó, pero era diferente. No del tipo que paraliza, sino del que da sentido a la lucha. Gabriel y yo decidimos irnos de la ciudad unos días mientras la policía continuaba su búsqueda. Fuimos a una casa sencilla de un amigo suyo, en el campo. Allí, lejos del ruido, pude respirar. Pero el silencio me trajo recuerdos. No dejaba de pensar en cuántos jóvenes habían pasado por eso, cuántos habían sido silenciados antes de que nadie pudiera oírlos. Y comprendí que la lucha no era solo por ese chico, era por todos los que seguían vivos pero atrapados en el mismo infierno. Una semana después sonó el teléfono. Era el jefe de policía. Me pidió que volviera al pueblo. Dijo que habían encontrado al niño. Casi se me sale el corazón del pecho. ¿Está bien?, pregunté con voz temblorosa. Sí, pero hay algo que debes saber. Regresé ese mismo día. Al llegar a la comisaría, vi al niño sentado, envuelto en una manta, con la mirada perdida. Parecía un superviviente de guerra. Al verme, se levantó lentamente y caminó hacia mí. Nos abrazamos en silencio. Sentí su cuerpo temblar, pero también sentí algo más: gratitud. Después de unos minutos, me lo contó todo. Lo habían secuestrado 2 diáconos, lo habían llevado a una granja remota y había amenazado con no delatar a nadie. Logró escapar en plena noche, ocultándose en casas abandonadas hasta que encontró a alguien dispuesto a ayudarlo. Dijo que solo decidió entregarse cuando vio las repercusiones de la grabación en la televisión. Pensé que necesitaba saber que «Estoy vivo», dijo con la voz ronca. No pude responder. Simplemente le apreté las manos y dejé que las lágrimas hablaran, pero lo que dijo a continuación fue inesperado. Antes de huir, escuchó conversaciones entre los hombres. Hablaban de mí, de Gabriel, de un plan para silenciarnos de una vez por todas. Temían que supiéramos demasiado. Dijo que uno de ellos, el mismo que me entregó la orden judicial meses atrás, era quien lo coordinaba todo. La iglesia, el dinero, el silencio. Todo pasaba por él. Y en ese momento lo comprendí. Aún no estaba a salvo. El jefe de policía me aseguró protección policial, pero en el fondo sabía que la seguridad que necesitaba no se podía comprar con una escolta. Era cuestión de fe, no la que predicaban, sino la que nace cuando enfrentamos el infierno y seguimos adelante. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido de alguna manera. Y quiero preguntarte algo sencillo, pero muy importante para mí. Deja tu me gusta, ahora bien. Esto demuestra que YouTube necesita este tipo de contenido para llegar a más personas. Aprovecha y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, cada una más intensa y sorprendente que la anterior. Y si te quedaste hasta el final, comenta abajo con esta frase: «Yo no me quedo callo». Así sabré quién es parte de nuestra comunidad, quién entiende el peso de la verdad y tiene el coraje de escuchar hasta el final. Y antes de irte, no olvides, próximo vídeo ya está apareciendo en la pantalla. Haz clic ahora y sígueme porque la siguiente historia es de esas que nadie creerá que realmente sucedieron.